es rápida, a veces es difícil, ¿sí? Y a veces es fácil. Eso es lo que tiene, ¿sí? Bueno, cuando vamos a hacer una ecografía, lo que necesitamos es la preparación del paciente, necesitamos un sillón reclinable, una luz de fijación, si vamos a hacer ecometría, y si uno es diestro, el operador va a estar a la derecha del paciente, si uno es zurdo, va a estar de este lado. Entonces vamos a tener una camilla, o ya lo vamos a usar, ya que está acá, una camilla o sillón reclinable, y nos vamos a parar acá y el ecógrafo va a estar acá. Ahora vamos a ver las imágenes, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos por hacer una ecografía? Tenemos que tener preparado el OBI también, tenemos que tener listo el examen con OBI, ¿sí? Si los medios son transparentes, vamos a tener que hacer el examen con OBI. Y vamos a necesitar anestesia tópica y geles de acoplamiento. Bueno, esto es lo que les decía, la ubicación, ¿sí? La pantalla acá, el paciente acá, y la mano diestra hábil sobre el paciente, ¿sí? Esta es la situación ideal, la situación más cómoda. Si uno es zurdo, puede dar vuelta al operador y sentarse del otro lado, ¿sí? Bueno, y hay varios modos de examen. No hay puntero, ¿no? No hay. Bueno, hay varios modos de examen. Está el modo A, el modo B, y hay un modo que se llama M, que estaba ahí abajo, que no se usa casi, ¿sí? El modo B es el que tiene la imagen más friendly, más amigable. El modo B es bidimensional. En 2 dimensiones del espacio nos dibuja la pared ocular. ¿Está? El modo B es el que más vamos a usar y ahora vamos a estudiar los cortes que hacemos con el modo B. La sonda es como si fuera un fibrón. ¿Alguien tiene un marcador gordo? Un fibrón. Si uno tiene un marcador gordo es como si fuera un fibrón de grande, ¿sí? Tiene lo que se llama una marca, ¿sí? La marca de la sonda es la que nos va a orientar para ubicar la sonda de manera o perpendicular, o paralela, o sobre la córnea, para obtener los 3 tipos de cortes, ¿sí? La marca de la sonda es como el lomo de un cuchillo. Como ustedes van a cortar el lomo ocular, lo tienen que cortar, ¿sí? Con un corte. Eso es lo que van a hacer. Ahora vamos a ver los cortes y se van a dar cuenta. Si la marca está perpendicular al limbo, ven como decía acá, la sonda está perpendicular al limbo, ¿sí? Acá está la marca, este es el limbo, estamos haciendo cortes longitudinales. Y acá tienen todos los cortes longitudinales, 12, 6, 3, 9, ¿sí? En todas las horas. Ustedes cuando están haciendo, el limbo está acá y ustedes tienen la marca acá, van dando la vueltita, ¿sí? Y eso es un corte longitudinal y lo hacen en todas las horas. ¿Y qué nos va a mostrar el ecógrafo cuando estamos haciendo el corte longitudinal? Bueno, cuando yo me paro en la hora 6, esta es la marca de la sonda. De nuevo, mi dedo gordo es la marca de la sonda. Cuando yo me paro en la hora 6, el corte longitudinal me va a mostrar la pared de la hora 12, o sea, arriba. ¿Está? Yo apunto hacia donde quiero ver con el ecógrafo. Si yo tengo una lesión que está en hora 12, la tengo que apoyar en hora 6 la sonda. Y ahí el ecógrafo me la va a mostrar, que es esta imagen de acá. La misma lesión la vamos a tener que explorar en cortes longitudinales y transversales, ¿sí? Cuando ustedes están midiendo un melanoma, tienen que cortarlo en transversal y en longitudinal para poder tomar las medidas correctas, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo la sonda de longitudinal la acuesto y me queda acá la marca, empiezo a hacer lo que se llama un corte transversal, ¿sí? Que es igual al corte transversal de la tomografía, es idéntico, ¿sí? Entonces yo estoy haciendo este corte ahora, ¿sí? De nuevo, me paro en hora 6, miro la hora 12. Si no hay lesión, tengo esa imagen. Si hay una lesión, va a aparecer la misma imagen, ¿sí? Si la lesión es redonda, perfecta, me va a medir lo mismo en corte longitudinal y transversal. Pero si la lesión es apaisada, me va a medir distinto en transversal que longitudinal. Y el otro tema es la ubicación de estructuras en pantalla. Cuando ustedes están con la sonda así en corte transversal, están explorando ahí, en la pantalla lo que queda al fondo es la hora 12, hacia acá abajo queda la hora 1 y arriba queda la hora 3 del otro lado, ¿sí? No, perdón, esto es 3 y eso es 9. 9 y 3, ¿sí? Eso es hacia cómo les va quedando en la pantalla la imagen. Y estos son los cortes transversales, que se pueden hacer en todas las horas. Los cortes hay que hacerlos en todas las horas para explorar el globo ocular.
serían los cortes transversales. Hay otra plasticidad más que tienen los cortes transversales que no la tienen los longitudinales, que es que si yo basculo un poco la sonda, ¿ven? Ahí está más cercana al limbo. Acá está más sobre el ecuador y ahí está más hacia la base. Si yo basculo la sonda, si el ojo me permite, es un ojo que lo permite hacer, van a tener tres tipos de cortes transversales que son el más hacia fornix y el más hacia periferia, ¿sí? Cuanto más fornix se van, más periférico le va a mostrar. Cuanto más ecuador se quedan, más ecuatorial es lo que están viendo. Y cuando van más cerca del limbo, están viendo más por lo posterior, ¿sí? El transversal se puede bascular. Es un buen corte para ver. Y después tienen los cortes axiales. Los cortes axiales es parar la sonda sobre la córnea. No sirve mucho porque está el segmento anterior que tiene su reverberancia y no da mucha información, pero a veces son útiles de hacer, ¿sí? Y después tenemos los exámenes en modo A. El modo A es de contacto y es unidimensional. El modo A es como un electrocardiograma, ¿sí? Algunos lo odian, otros lo ponemos como ayudante, pero el modo A es muy importante porque permite tomar a veces algunas medidas. Es difícil de hacer solo, está bueno hacerlo junto con el B, porque vamos a ver las imágenes del A más el B, y eso permite ver bien hacia dónde estoy apuntando, pero el modo A es como si yo agarrara un alfiler y lo mando hacia adentro del ojo. Entonces, el alfiler de ultrasonido va a ser las deflexiones y cadenas de pico que vamos a ver, ¿sí? Pero cuando uno mira el trazado es como un electrocardiograma, ¿sí? Hay que saberlo interpretar, ¿sí? La sonda modo A es más bonita, es más chiquita, ¿ven? También la pueden colocar más cercana al limbo, más ecuatorial, más hacia abajo, más hacia fornix. Y de acuerdo a eso, recuerden que siempre donde ustedes se apoyan están viendo en la pared el lado contralateral. Se apoyan acá, el lado contralateral. Se apoyan abajo, al otro lado. Porque lo que vamos a mirar es cómo impacta en el otro lado el ultrasonido. Y esto era como hacíamos antes, porque ahora casi no se hace, que es el modo A de inmersión, ¿sí? Ahora la inmersión se usa para la UM, prácticamente no para esto, ¿sí? Entonces van a tener lo que les decía, el trazado modo A es como un electrocardiograma, ¿sí? La primera interfaz es la del agua, acá van a tener la córnea, acá van a tener la cara anterior y la cara posterior del cristalino, el silencio virgen y la retina. Eso es el modo A, ¿sí? Cuando lo hacíamos con inmersión antes era bastante preciso para tomar la medida del ojo porque no se permite comprimir, ¿sí? El ocular era una buena forma de medir, ¿sí? Y este es el modo B de inmersión que se dejó de hacer, ¿sí? Directamente porque vinieron las UMs. Esto es historia de la medicina, pero bueno, yo te cuento. La cosa que hacíamos para tratar de ver algo adentro del ojo, ¿sí? Porque, ¿qué pasó? Vino la UM, que es el modo B, un poco más bonita la imagen y nos permite también ver todo el segmento anterior de otra manera. Es otro ultrasonido, tiene más una alta frecuencia, 50 a 100 MHz, tiene imágenes de alta resolución, alta penetración. Tiene algunas desventajas, el paciente tiene que estar acostado, hay que tener la copita y el líquido adentro, y eso a veces es molesto. El operador tiene que ser experimentado, requiere de destreza, lleva tiempo a veces lograr las imágenes. En los autos se puede hacer, hay otros pacientes que no convienen, ¿sí? A veces me han mandado, ¿viste? Trasplante de córnea, no, espera que esté mejor, porque si está todavía cicatrizando, no puedo poner una copa con líquido, se pueden salir los puntos, no es igual, ¿sí? Lleva tiempo a veces lograr las imágenes y en los niños lo hacemos directamente con sedación, por ejemplo. Se puede hacer con el paciente despierto, ¿ven? Fíjense, esta es la copa muy parecida a la que usábamos antes de inmersión y es bastante molesto para los pacientes, ¿sí? Pero bueno, la imagen es bonita y se ve el ángulo y se puede tomar las medidas del ángulo. Se puede tomar el sulcus o sulcus según el tipo de UM que tengas y según lo grande que sea, ¿sí? Bueno, volvemos al modo A de la ecografía normal. El modo A, por lo que les decía, es una cadena de picos. Acá no es una inversión, acá es el modo A de contacto, ¿sí? Entonces el primer pico es la córnea, ¿sí?
está apoyado ahí, en la córnea. Después tenemos cara anterior, cara posterior cristalino, vítreo, retina y caída orbitaria de picos. ¿Sí? Ese es un ecograma normal de los que usamos para hacer ecometría, para poder calcular la lente intraocular. Así como se debe verse el ecograma normal. ¿Se puede usar el modo A para ver tumores? Sí, lo que pasa es que cuando uno está con esto, uno tiene que saber hacia dónde está apuntando la sonda y a dónde está el tumor que quieren explorar. ¿Sí? Así es mucho más difícil que cuando tenés el A más el B. Los ecógrafos suelen compendiar el A más el B. ¿Sí? El A también tiene la particularidad de tener estandarización en algunos equipos, los equipos más modernos, y ahí sí es más fácil de implementar. Bueno, esta es una técnica para hacer screening, porque ahora vamos a ver cómo se elabora un informe. Primero hay que hacer un screening, hay que pasarlo por todos los cuadrantes. ¿Sí? Una buena técnica de hacer screening es tomar los cortes transversales y hacerlos en las 4 horas principales y después en las 4 horas intermedias. Y con eso está explorado todo el globo ocular. Y se paran en alguna hora y basculan un poco la sonda y van mirando. ¿Sí? Y van dando toda la vueltita al ojo con la sonda transversal. Es una buena manera de detectar lesiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos screening. De la técnica que quisiéramos, también se puede hacer en longitudinal. Pueden agarrar la longitudinal y darle vuelta todo al ojo en longitudinal. Si no hay lesión, fin. ¿Sí? Una ecografía sin lesiones. Si tienen una lesión, y ahí empieza, ¿sí? Tenemos que hablar de un examen topográfico, donde vamos a decir cuál es la forma de la lesión, si es sólida, si es puntiforme, si es de membrana, ahora la vamos a ver. Después tienen que ver las extensiones, ¿sí? Todo eso nos lo va a informar el modo B. Buenas tardes. Después pasamos al examen cuantitativo, ¿sí? En el cual vamos a empezar a ver la reflectividad, si hay o no atenuación del sonido. Y el cuantitativo sí es el modo A, el A más el B, o sea, la imagen bidimensional más la línea del A, ¿sí? Y ese es el cuantitativo y nos va a decir si la lesión tiene reflectividad alta, mediana o baja. Alta, mediana o baja, ¿respecto de quién? Respecto de la retina. La retina es lo más alto que tenemos, ¿sí? En la retina y bueno, las interfaces óseas. Y después hay que ver la atenuación del sonido. Esto lo tenemos que ir explorando a medida que tenemos una lesión. Y después tenemos una segunda etapa del examen que es cinético. ¿Sí? Le decimos al paciente que mueva el ojo. A ver, mueva para arriba, mueva para abajo. Y tenemos que empezar a ver esa membrana, qué movilidad tiene. ¿Sí? Si tiene mucha movilidad, es muy probable que sea el vítreo. Si está dura y tiene poca movilidad, es más probable que sea la retina. Es otra manera de saber, y además la topografía. Por topografía y por movilidad, vamos llegando a los diagnósticos. ¿Sí? Y por historia clínica también, ¿no? Vamos a ver varios casos, ¿sí? Y bueno, vamos a las generales de la ley, ¿sí? ¿Cuándo se pide una ecografía? En general se pide cuando hay opacidad de medios, ¿sí? Pero también es bueno pedirla con medios claros, ¿sí? Hay algunas lesiones de medios claros que vamos a necesitar pedirla igual. Todas las causas de opacidad de medios, IPEMA, hipopio, miosis, cataratas, membranas subvítreas, membranas pupilares en una uveitis, hemovítreo, vitreitis, sospecha de compromiso del polo posterior, hay que pedir una ecografía. ¿Sí? Con medios claros, bueno, si tenés lesiones en el iris, en el cuerpo ciliar, si hay tumores del segmento posterior, que aunque se vean perfecto con el OVI, necesitamos tomar la reflectividad, las medidas y otras cosas que estos estudios nos van a permitir. Si hay desprendimientos de retina, coroides, alteraciones de la papila, ¿sí? Coroiditis, retinitis, y después en los traumas, los cuerpos extraños, ¿sí? Para detección y localización. ¿Cuáles son las limitaciones del modo B? Bueno, el segmento anterior se hace VM, ¿sí? Y el OCT visante también, ¿sí? Las limitaciones del modo B son las lesiones a veces planas, ¿sí? Hay alteraciones vasculares o degenerativas, hay maculopatías, que son lesiones planas, que aunque uno pase el ecógrafo no va a dar ninguna lesión sobrelevada ni ninguna alteración de la pared ocular, como para que se pueda informar en forma diferencial. O las cicatrices, o los ojos con atrofia del nervio óptico, o las lesiones órbitas. Hay muchas lesiones que no se van a ver con el ecógrafo. Y vamos a necesitar otro tipo de diagnóstico por imágenes. Cuando ustedes reciben un informe, la palabra normal no habría que usarla, ¿sí?
que aunque pongan ecografía normal, primero no es igual a un ojo normal. ¿Sí? El ojo puede estar anatómicamente bien, pero funcionalmente mal. ¿Sí? Puede tener una atrofia óptica y no ver. Entonces, no habría que usar la palabra ecografía normal, pero es distinto a ojo normal. Y ahora lo que les decía, los tipos de lesiones que podemos encontrar en la ecografía. Bueno, tenemos las lesiones uniformes, que son aisladas, ¿sí? Las lesiones tipo membrana o las lesiones sólidas. Esos son los tres tipos de lesiones. Cuando uno está informando, tiene que describir por tipo de lesión. ¿Sí? Si encuentra una lesión sólida, ubicada en el cuadrante temporal superior, ¿sí? A nivel ecuatorial o más por fuera del ecuador, que mide, pim, 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 pim. O sea, se informa en función del tipo de lesión que vemos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a empezar a ver algo de patología vitreoretinal. ¿Sí? Por ejemplo, los desprendimientos de retina, que pueden ser como este traccional en el diabético, vamos a volver a ver, o los regmatógenos, ese es un desgarro gigante con inversión, está dado vuelta a la retina y hace como un rulo, un loop y se enrosca, ¿sí? Y por ejemplo los desprendimientos de retina serosos. Ustedes saben que la retina puede ser serosa o exudativa, si es una uveitis, hay ese tipo de desprendimiento, o traccional, que es el típico del diabético. Ahora vamos a ver algunos más. Entonces, cuando ustedes están con un DR traccional, hay que describir la topografía, hay que describir si el tipo de tracción es en X, en Y, o puntiforme, ¿sí? Típica tracción del diabético. Acá tienen de nuevo esta imagen, a ver si estoy llevando, a veces andan y a veces no, ahí andan, ¿ven? Ahí tienen una tracción en X, y acá tienen un hemovitrio, ¿ven? Si nos paso de nuevo. Ahí tienen el movimiento, ¿sí? De la membrana y la adherencia con la tracción en X. ¿Sí? Entonces este es una hemorragia vítrea con una tracción en X. ¿Sí? Puede haber como que no tracción, ¿sí? A veces. Bueno, acá tienen otra. Bueno, acá tienen la tracción clásica en tienda, porque estos son 2X, no una X. ¿Sí? A eso lo llamamos tienda. Los diabéticos suelen tener muchas tracciones en tienda a nivel de la mácula y en general se extienden hacia el nasal, pero eso depende del diabético, ¿sí? Cuando uno está explorando con el ecógrafo, empieza a detectarlo, ¿sí? Este es un video del libro de Guille. Acá tienen otro, ¿ven? En X, esperen que vamos a pasar. No pasa, este no pasa. No pasa, hay alguno que no pasa, no le anda el códec. Así los digo ese. Entonces, si las membranas se vinculan en un solo punto, da una imagen en Y. Y si hacen que puede pasar, ¿ven? Esto es una imagen en Y, ¿sí? Y si no, puede ser una imagen en X. ¿Ven? Ahí está el hemovitrio y está unido a un solo punto. Y ese punto es el prepapilar, ¿sí? Entonces acá tienen una hemorragia intravítrea con una adherencia a la papila. Es un principio de proliferante en un diabético, ¿sí? Bueno, y después tienen los DR serosos, donde van a ver un espacio real entre la membrana y la pared. Y no tiene casi movilidad el seroso, está como fijo, pero está como paralelo a la pared, ¿sí? Y eso se ve en los desprendimientos de retina exudativos. Y también ven ahí que acá se ve la coroide bien engrosada, ¿ven? La efusión uveal de la coroide bien engrosada, de la retina desprendida. ¿Está? En cambio, los reumatógenos van a ver que la membrana se pliega, siempre la retina va a quedar adherida a la cabeza del nervio óptico. Este es un desgarro gigante con inversión, ¿eh? Rotó y se encerró ahí la retina. Esto es muy difícil de arreglar, ¿sí? Y bueno, acá tenemos ejemplos de retinopatía diabética. En realidad los diabéticos pueden tener sangre intravítrea o pueden tener sangre subhialoidea, ¿sí? La sangre intravítrea en general es la más mala porque es la que después va a terminar traccionando. En cambio, la subhialoidea, que es la que vemos acá, ¿sí? Porque está debajo de la hialoides, ven que esta es una imagen y esta es otra. Bueno, esta va a sobrevivir más, el diabético va a tardar más en traccionar. No es tan así, pero en general se termina viendo así. Entonces, acá lo que vamos a ver, bueno, este es el mismo video que vimos recién, ¿sí? La movilidad es buena,
está, o sea que van a la vitrectomía con la sangre subhialoidea sin coagular, pero siempre tiene un componente intravíteo un poco más denso y es bastante más fluida que la intravítrea. ¿Está? Y el otro tema, bueno, la sangre subhialoidea a veces tiene lo que se llama edema posterior, tiene dos niveles de sangre. Esta es muy fluida, pero a veces ves otro nivel de sangre, otro nivel hemático acá, entonces lo haces variar al paciente con el decúbito y vas a ver que tiene dos niveles de sangre, ¿sí? Porque sangró varias veces. Los diabéticos vienen sangrando así. Acá tienen otro diabético con tracción, ¿sí? Y buenos movimientos, una hemorragia leve es esta, pero tiene tracción, así que hay que prestar atención acá. Bueno, y en cuanto a los traumas son complicados, ¿sí? Los traumas contusos y cerrados deberían ir todos a ecografía, ¿sí? Aun cuando el paciente viera 9 décimas, los conmotios retinales también deberían ir a ecografía porque buscando a veces uno encuentra desgarros, ¿sí? Del cuerpo ciliar y cosas muy obvias que con el ecógrafo son fáciles de ver. Este es el mecanismo del trauma por cizallamiento, ¿no? ¿Sí? El paciente con el trauma contuso debe ir a ecografía. El paciente con el trauma penetrante, ahora vamos a verlo más adelante, los traumas, vamos a ver que en el traumatismo penetrante, ahí sí no se hace la ecografía. No se hace hasta que no se cierra el globo ocular, ¿sí? No pueden mandar un paciente con el ojo perforado al ecógrafo, porque la ecografía es un método que necesita compresión. Entonces no puede estar. Si ustedes sospechan perforación ocular, primero se descarta la perforación, o se hace una exploración en quirófano para ver que la esclera esté cerrada. Cuando está todo cerrado, a las 72 horas lo mandan al ecógrafo. Antes no. Si ya apretamos un ojo con perforación, lo visceral. ¿Comprenden? O sea, es 2 más 2. Tienen que aprenderlo, ¿sí? Entonces, a esos pacientes, si el traumatismo fue muy grande, yo a veces prefiero que hagan la tomografía y vengan después de la tomografía, no ahora, porque si no. ¿Y en qué nos va a ayudar? ¿Cuándo nos va a ayudar la ecografía? Cuando hay hemovítrios, podemos ver diálisis y desgarros, como ese grande, desprendimientos de retina. En la conmotio retinal no vamos a ver lesiones salvo que haya algún sangrado, ¿sí? Las rupturas coroides sí se ven con la ecografía, los agujeros maculares no se ven, las retinitis escleropetarias sí, porque vamos a ver los cuerpos extraños, la ruptura escleral posterior sí se ve y la evolución del nervio óptico también se puede ver con la ecografía. Si el trauma contuso cerrado tiene todo esto, bueno, siempre hay que mirar que hay más lesiones que las que se ven, y hay que tener prudencia en el diagnóstico del trauma, sobre todo porque no lo vamos a poder a veces explorar bien, porque el paciente está dolorido, recién con el ojo hinchado, lo vamos a apoyar con cuidado al ecógrafo y vamos a ver algunas cosas, pero hay que repetirla a las 72 horas cuando le baje todo el edema. Cuando ustedes tienen una órbita muy inflamada, preferible desinflamar la realidad del ecógrafo, porque tampoco van a poder comprimir para ver, ¿sí? No les va a ayudar mucho en estas primeras 48 horas la ecografía, ¿sí? Pero bueno, si es un pelotazo de fútbol y eso, mándenlo igual, ¿sí? Esto también tenemos que considerar, que podemos dar luxación en cristalino, ¿sí? Acá vamos a volver a ver el desgarro gigante con inversión. Ven, acá tienen el desgarro, ¿sí? Es este mismo, y también puede tener esto sí, estas membranas de alta reflectividad, tiene pliegues y está invertida. Esto es un desprendimiento de retina, ¿sí? La luxación del cristalino, bueno, a veces se ve claro, a veces cuesta encontrarlo. Vamos a ver una imagen bicóncava flotando en la cavidad vítrea. A veces está flotando, a veces está depositada hacia la hora 6 porque el paciente hace 1000 años que está luxado y sabe que está luxado. Y hay gente que convive con su cristalino a hora 6 muy tranquilo y no tienen problemas. Así que bueno, lo van a ver al cristalino como una imagen bicóncava en el vítreo. Y cuando lo ven hay que hacerle variación con el decúbito para saber si está fijo o móvil, ¿sí? Desprendimiento de retina reumatógeno, bueno, es este que le mostraba. La retina es una membrana de alta reflectividad y cuanto más pliegues tenga y menos movilidad, peor va a ser el pronóstico, ¿sí? La retina cuando está recién desprendida no se ve así. Esto es una retina
Bueno, y los penetrantes, traumatismos penetrantes, no van a ecografía hasta que no está cerrada la herida, ¿sí? Se cierra la herida, se esperan 48, 72 horas y después se van a ecografía, ¿sí? Entonces, siempre tiene que haber reparación primaria, ¿sí? Y si uno sospecha, porque a veces la perforación puede ser posterior, ¿sí? Hay golpes traumáticos que laceran la cara posterior del ojo. Entonces, si uno sospecha perforación posterior, tiene que tener mucho cuidado al apoyar el ecógrafo, ¿sí? El traumatismo es muy delicado para hacer la ecografía porque tiene que ir con mucho cuidado, ¿sí? Porque hay ruptura coroidea posterior. Vos podés apoyar el ecógrafo intensamente y hacer un desastre, ¿sí? Hay una cosa que aprendí del doctor Dodds, que era un genio en trauma, ¿sí? Si ustedes ven una quemosis de color amarillento, sospechen perforación posterior en un traumatizado. ¿Sí? Sospéchenla. Hagan el OBI primero, después la ecografía. Y la ecografía con cuidado, ¿sí? Entonces, siempre hay que minimizar la compresión del globo ocular. En las penetrantes, ¿qué podemos llegar a encontrar? Y una vez que se cerró, lo que vamos a poder ver es un DR hemorrágico, una tracción, vamos a ver también abulsión. Acá tenemos una encarceración vitreoretinal, vemos los trayectos, la pared que venía bien y acá se traumatizó, esto es todo un hematoma de pared, y acá está encarcelada las membranas, ¿sí? Y tracciones con hemorragia, ¿sí? Estos son los traumatismos severos. Y ruptura escleral posterior, que en realidad la ruptura escleral posterior se ve porque se ve una zona hipoecoica subyacente a la pared ocular. Esto es sangre que pasó del globo a la órbita. No debería verse esta respectividad. La órbita normal deberíamos ver esto, ¿sí? Entonces esto es sospecha de ruptura escleral posterior. Y si está muy hipotónico, uno puede ver pliegues esclerales, ¿sí? Si el ojo está muy hipotónico. ¿Qué no vamos a ver con ecografía? Porque la ecografía no sirve para ver todo. Los agujeros maculares no los vamos a ver con ecografía. Tiene que ser un crack. Conócete, sí, pero con ecógrafo no. Rupturas coroideas a veces no se detectan con la ecografía. Hemorragias maculares, lo mismo, si son planas. Todas las lesiones planas no van a tener a veces manifestación ecográfica, excepto los nebus, que muestran un poquito más de densidad en la pared, pero no se sobrelevan, porque son lesiones planas, son nebulares, ¿sí? Entonces, volvemos a la limitante del estudio. El estudio no muestra de qué ojo se trata. ¿Por qué? Yo me voy a explicar, porque aunque diga ojo derecho, si ustedes no estaban viendo, los ecografistas cuando estamos haciendo la ecografía, tenemos que primero, antes de tomar la imagen, tenemos que estar seguros de qué ojo estamos apoyando. Si dice derecho acá, lo voy a apoyar en el derecho de acá. Después cuando pase al izquierdo tengo que cambiar al izquierdo, si no la foto me va a quedar cambiada. Entonces si ustedes hacen una foto que dice ojo derecho y el paciente la lesión la tiene del izquierdo, digo, se equivocó el ecografista, mandó la foto diciendo ojo derecho, la foto tampoco es garantía de qué ojo es. Como ustedes no estaban ahí haciendo la ecografía, solo el ecografista sabe, ¿sí? Si nos equivocamos al poner la sonda. Es horrible, pero ha pasado. Yo en 30 años he tenido algún desliz. Ay, no, era izquierdo y pusimos derecho. Hay que cambiar todo. Hay que prestar mucha atención cuando uno está haciendo un estudio, tanto al cargar las fotos, poner derecho y poner la mano en el ojo derecho del paciente, ¿sí? Y después cambiar al ojo izquierdo cuando va a pasar al otro ojo, porque si no quedan las fotos cambiadas, ¿sí? Y queda feo, ¿sí? Tampoco las ecógrafos muestran de qué corte se está realizando, salvo que el ecografista lo anote. Los ecógrafos tienen, a veces hay uno que tiene, el MEDA tiene una ruedita donde le podés poner hora 6, entonces vos estás mirando la hora 6, la hora 12, la hora 3, por lo menos dice a qué hora apunta, pero tampoco te dice si es longitudinal o transversal. La foto es un corte temporal, no te dice lo que hizo el ecografista, es el que hizo el corte vertical, el transversal, el longitudinal. ¿Y qué hora mido? La hora 6, la 12, la 9, eso lo sabe el ecografista. Entonces a veces yo los escribo manual, ¿sí? Porque según el ecógrafo que esté trabajando, le pongo el horario arriba y abajo en la imagen, o lo tenés que describir en el informe. Ahora 4, se observa una lesión, bla, 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 bla. Y después mandar la foto, ¿sí? Pero la foto no te dice si es longitudinal, si es transversal, y tampoco
La ecografía es un examen dinámico, la foto no informa todo, lo más importante es el informe. Que ustedes hagan, lo que ustedes pongan en el informe es lo más importante. La foto es un decorativo, ¿sí? Y depende de la interpretación de la imagen que está haciendo el operador. Es un método, por lo tanto, operador dependiente, ¿sí? Es un método que depende del operador. Cuando uno es joven, bueno, le cuesta. Después empiezan a ver las lesiones, pero hagan, porque si no hacen, no van a pulirse, ¿sí? Por eso los que tienen ecógrafo agarran la sonda, mañana mismo empiezan a hacer, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de tumores. Los tumores más importantes son el melanoma, los retinoblastomas y las metástasis, ¿sí? Los melanomas son lesiones sólidas, tienen forma de domo u hongo, tienen receptividad media y heterogénea, ¿sí? En general toman forma de hongo y cuando rompen la membrana de Bruch se toma más clásicamente la forma de hongo y suelen tener receptividad media a media baja, ¿sí? Este es un clásico fungi, un clásico melanoma, ¿sí? Tienen receptividad media a media baja, ¿sí? Y lesiones heterogéneas. En cambio, las metástasis, bueno, los melanomas, sigamos con los melanomas, tienen atenuación en la pared posterior y tienen una caída de pico que se llama, que es característica, que forma lo que llamamos ángulo capa, que es un ángulo subtendido, siendo que la base de 100% de reflectividad es esta línea, y tiendo una línea para abajo, este ángulo es de 45 grados y se denomina ángulo capa. Eso, si ustedes tienen un A estandarizado, los melanomas suelen formar esto. Cuando le pasamos el A arriba del B, si uno lo incide bien perpendicular, forman esta caída de picos que si uno explora es un ángulo de 45 con la línea de máxima reflectividad. Y eso se denomina ángulo capa. Es bien característico de los melanomas, ¿sí? No todos los ecógrafos lo forman, hay muchos ecógrafos sin A estandarizado, les cuesta más formarlo, pero sin A estandarizado en general se forma también, ¿sí? ¿Ven? Para que se forme el ángulo capa hay que pasar el modo A por acá, bien perpendicular al tope del tumor. Si uno lo incide así, la línea esta, se empieza a formar el ángulo capa. Y acá tenemos otro melanoma enorme, ¿sí? Acá están las medidas. Cuando uno detecta una lesión sólida tiene que medirla en longitudinal y en transversal, ¿sí? Porque puede ser, no es redonda perfecta, puede ser así. Entonces tiene más largo una medida y más corta la otra, ¿sí? Y después hay que medir la altura. De todos hay que medir la base y la altura, ¿sí? Ustedes saben que bases mayores, las bases son de acá a acá, ¿no? La base es de acá a acá, ¿sí? Y la altura es de acá a acá. La base mayor a 9 o 10 milímetros ya es para limpiar la mayoría de las veces. Pero esto depende del retinólogo y depende de qué elementos tenga para el tratamiento. Y depende de muchas cosas, porque a veces es ojo único y te querés matar y no podés ser nuclear. Hay que probarle otros tratamientos, ¿verdad? O sea, pero bueno, en líneas generales, alrededor de 9 o 10 ya se toma la otra decisión, ¿sí? Bueno, este es un tumor benigno, el hemangioma coroideo. Estos son de alta reflectividad. ¿Ven que es alto? No es el melanoma, siempre alto, ¿sí? Tiene alta reflectividad y no tiene caída de picos, ¿sí? Es sólida, salmonada, en general están cerca del nervio óptico, pueden generar un DR seroso, pero chiquito, cortito ahí al lado, no mucho, nada. Reflectividad alta, no tiene movimientos vasculares, los hemangiomas no tienen movimientos vasculares, ni con el Doppler, ni con nada, y rara vez crece, y hay que seguirlo toda la vida, hay que hacerle una ecografía cada 2 o 3 años, ¿sí? Y hay que hacerle estas imágenes, y ahora tenemos los OCT que son una maravilla, ¿no? Bueno, y no les traje imágenes de metástasis, pero ahora vamos a repasar. La metástasis se diferencia del melanoma porque es, en realidad la metástasis primero no forma domo, es una lomada la metástasis. Y a veces no es una lomada única, hace dos lomadas. Es una lesión sólida extensa que es multilobulada, no es el domo característico del melanoma, ¿sí? Aunque a veces da a confusión, puede dar a confusión. Pero en las metástasis uno tiene que interrogar, ver si el paciente está con un proceso, ¿sí?
¿Está? Más si está con un proceso oncológico en otro lado, sospecharla, ¿sí? Y la metástasis tiene un buen pronóstico, se achican con la quimioterapia, así que no van a hacer desarrollar el oncólogo, ¿sí? Pero bueno, ahí otra vez, acá. Este es un cuadro comparativo, ¿sí? Los melanomas son sólidos, las metástasis también, ambas están en el polo posterior, pero acá tenemos el domo homo y acá tenemos el doble domo o irregular. Y son mucho más altas de reflectividad, ¿sí? Pueden tener DR, sí, pueden tener DR las metástasis, ¿sí? Los hemangiomas no tienen DR, son lesiones planas, sólidas, benignas. La maculopatía, a veces hay una maculopatía que la llamamos pseudotumoral porque forma una imagen que suele ser parecida a un melanoma, ¿sí? Y es bastante difícil de diagnosticar. El diagnóstico diferencial es con la clínica, es ver que no haya crecimiento, es hacerle al paciente cada 3 meses la ecografía para ver que esté igual, porque si empieza a crecer era un melanoma, no era la maculopatía pseudotumoral. Pero hay una forma de maculopatía que se llama maculopatía pseudotumoral que puede semejar un melanoma y no serlo, ¿sí? Entonces esa es muy difícil, hay que hacerle un gran seguimiento para ver. Y después los nebus son benignos, es una lesión sólida, variable, en general no elevan, son planos, pueden tener una forma de domo muy plana y tienen reflectividad mucho más alta que los melanomas y no crecen, están igual por años. Hay que explorarlos y están igual por años. Bueno, la biometría de los melanomas, de vuelta les voy a decir. La base, fíjense, este cuadradito de acá es lo que mide la distancia del cuadradito, que es 11,1. Y esta es la altura, fíjense que también era 11. De acá a acá, estamos viendo la altura, es un 11 por 11. Se va también. Esto es para emplear, ¿sí? ¿Está? Acá lo mismo, lo voy a medir, lo pueden medir en varias incidencias, en longitudinal y en transversal. Y fíjense que este era un redondo perfecto, ¿viste? Porque tanto en longitudinal como en transversal medía lo mismo. Pueden tener una base redonda perfecta o pueden tener una base oblonga, ¿sí? Los retinoblastomas, oremos. Los retinoblastomas son un desastre, me parece. Bueno, ustedes saben que es la causa más grave de leucocoria en chicos. Por eso Saori se plantó y dijo que a todos hay que dilatarle la pupila al nacimiento, al mes, a los 6 meses y al año, ¿sí? Porque la edad de incidencia más grave es entre el nacimiento y el año y medio, ¿sí? La verdad que es muy fácil de diagnosticar con la clínica. La lesión es esta lesión sólida que tiene un sector más potente, que es siempre calcificado. Se ven con el OVI, ¿sí? Se ven perfecto con el OVI. Obvio que es difícil hacerle un OVI a un chico. En general es entre los 12 meses, puede ser bilateral y entre los 24 puede aparecer un unilateral. Es un tumor maligno, pero diagnosticado y tratado en forma temprana, la sobrevida es muy buena, ¿sí? Puede ser multifocal, puede ser unifocal, siempre hay que correlacionar con la clínica. Hay unas variantes que crecen hacia adentro, que se llaman endofíticos, y otros que se llaman exofíticos, y hay un formato que se llama infiltrativo difuso, que hasta se puede llegar a confundir con una endoftalmitis, pero es un retinoblastoma, ¿sí? La lesión es una lesión sólida en forma irregular, que lo que tiene es mucho calcio, como muchos globitos de calcio. Esta es la característica. El calcio en la ecografía lo que hace es una gran sombra acústica. Ven que acá está negro, acá no debería estar negro, acá debería estar la pared ocular y la órbita. Pero como acá hay paquetitos de calcio, que son estos que se ven acá, hacen lo que se llama una gran sombra acústica. Entonces, cualquier lesión sólida, calcificada, en un lactante, y hay que sospechar esto y no otra cosa, ¿sí? Acá el calcio nos indica malignidad, ¿sí? Hay otro tipo de lesiones donde el calcio nos hace pensar que es bueno, que es viejo, que ya hace mucho que lo tiene, en los adultos, pero en los niños esto es un retinoblastoma. Y esto es un tumor en crecimiento. Acá tienen el calcio de vuelta haciendo toda una sombra acústica. La sombra acústica es esta sombra negra que ven acá, ¿sí? Esto es característico del retinoblastoma. Bueno, un poquito de biometría y ya me voy. La biometría de contacto es la que estamos acostumbrados a hacer
los cristalinos llegaban a la cirugía de catarata cuando estaban más opacos. Ahora está la moda de operar los cristalinos claros. No voy a opinar de la moda, pero para mí es una moda. O sea, ya va a pasar, pero bueno, yo creo que no hay que tocar el cristalino si está claro, pero bueno, son conceptos. Nosotros siempre medimos al ojo así, con una gota de anestesia y apoyando la sonda. El problema de la biometría de contacto es que podemos comprimir y formar un largo axial más corto. Sobre todo si no sabemos o sobre todo si tenemos miedo, ¿sí? Al principio tienen que tratar ustedes de sentir que el ojo como una paloma, no lo apretan. Si no lo apretan les va a marcar bien. La biometría de contacto es confiable. La mayoría de los equipos tienen biometría de contacto, ¿sí? Y a veces están en un hospital periférico que no tiene Iollmaster y que no tiene para hacer la biometría de contacto. Bueno, tengan cuidado de no comprimir. En general los equipos automáticos toman 10 medidas y después las promedian. Y si hay mucha duda, hay que hacer esto, que era lo que hacíamos antes, poner la copita y la solución salina e introducir la sonda. Y ahí estamos seguros de que no se comprime el globo ocular. Y se busca el trazado que esté más alineado, ¿sí? Para alinear el trazado hay que ver que la córnea tenga el mismo pico anterior y posterior y que haya el silencio vítreo y detrás, ¿sí? Esta es una econometría. Después, estos son formuleos que algunos ya no se usan más. Holiday y Hoffenheim creo que casi no se usan. La única que yo sigo usando y es muy buena es ese RKT de fórmulas, ¿sí? En general, esto es el consejo. Si el largo axial es menor de 19, hay que usar estas. Si el largo axial es normal, la SRKT es la mejor. Y si el largo axial tiende a la miopía, hay que usar estas. Holiday, Hoffenheim, SRKT o más fórmulas, porque ahora hay cada vez más fórmulas, ¿sí? Esto es lo que cada una de las fórmulas, ahora las que yo estoy usando son High SRKT y las baterías nuevas que están en la página de Legacy, que son la barra K, ¿sí? Las llamas, esas son muy buenas también. Esto es lo que nos pedía de dato para poder calcular. Entonces, la High tiene el largo, la K, la queratometría y el anterior Chamberlain, ¿sí? En cambio, la Holiday incluso tenía más, te pedía white to white. O sea, tuvimos buenas fórmulas mucho tiempo, ahora hay mejores, ¿sí? Eso se está mejorando cada día, todos los días hay una fórmula nueva, ¿sí? A mí la que más me gusta usar ahora es la Panacea. Es una calculadora que la inventó David Flicker, la pueden bajar, es una aplicación al celular. Ustedes pueden hacer la medida en ultrasonido y ir con toda la data ahí adentro de la calculadora, pero también ponen la edad del paciente, porque tiene un nomograma y dice cómo debería estar el cristalino para esa edad, y les calcula muy bien, y le van moviendo unos finitos, el 22,4, las queratometrías, ponen todo, K1, K2, anterior Chamberlain y el largo, y calcula hermoso. Y si no, la página de Legacy donde están todas las fórmulas. Sobre todo el gran problema es el post-LASIK, ¿sí? El gran problema es el post-LASIK porque además está hecho a veces en un paciente que tiene un estafiloma posterior, que aunque lo mida con el ultrasonido puede ir a dar a cualquier lado con el haz del ecógrafo. O sea, ahí vamos a tener la gran dispersión, ¿sí? Mientras ustedes al paciente le hagan firmar que todo puede fallar, ¿sí? O sea, pero bueno, para miopes altos hay que usar las fórmulas de Legacy y para los operados también. Los Iollmasteres son muy lindos, miden hasta el epitelio pigmentario, ¿sí? Pero por más automático que sea, nosotros somos los que tenemos que interpretar el resultado que está tirando, ¿sí? Y nunca vamos a tener que perder el cerebro para medir los ojos, ¿sí? Entonces, no perdamos el cerebro a manos de la IA, por favor. ¿Sí? No lo perdamos. Bueno, a ver, esto es con ultrasonido. Con ultrasonido, el haz de ultrasonido llega a la cara anterior de la mácula. Con el Iollmaster se llega al epitelio pigmentario. Esto genera una diferencia que es de 0,3 micras, que no incidiría en un cálculo. Pero algunos autores dicen que hay que calcularla. ¿Por qué? Porque uno a veces, yo por ejemplo tengo un Iollmaster de 500. Y a veces mido con ultrasonido porque no lo puede atravesar la catarata del Iollmaster y me voy con la medida del ultrasonido y me meto y calculo.
Cuando vos metes esa medida, algunos le agregan la 0,3 micras. Pero sepan que las 0,3 micras que hay entre eso y eso no te van a variar la lente. Para variar la lente, una dioptría hay que tener 0,3 milímetros de largo de diferencia. O sea que las micras no te van a variar la lente. Pero bueno, algunos van a encontrar que dicen no, hay que cargarle las micras, porque si medís con ultrasonido es así, y con activos menos. Para el cálculo de la lente no sería terrible, ¿sí? Sobre todo porque hay cálculos en muchas situaciones que son complejas, ¿sí? O sea, tenés pacientes con aceite de silicón, tenés pacientes operados de refractiva con aceite de silicón, tenés pacientes operados de refractiva por dos métodos, ¿sí? O sea, hay algunas cirugías refractivas que son complejas, o sea, Saldiva, por ejemplo, hace una que se llama, un método que se llama Bioptics, que le pone una lente intraocular y después corrige lo que falta con un LASIK. O sea, que ese paciente va a tener las dos cosas, un LASIK y una lente hepática. O sea, tenés que medir, tenés que tener mucho cuidado y hacer varias medidas. Y cuando tenés pentacam, topografías, ¿sí? Largos axiales de ultrasonido, largos axiales de Biomaster, tenés que sentar en la computadora, en los pacientes no hay otra, tenés que sentar en la computadora y meterte en la página de IESIARES y empezar a elegir, probar la barra de trucar, probar 3-4 fórmulas y empezar a ver cuál es la que es más coherente con el largo axial del paciente, con los antecedentes. No es fácil, ¿sí? Y eso tiene que hacerlo el cirujano a veces. A nosotros yo mando la data cruda y les sirve, ellos después se sientan. Algunos cirujanos me piden, ¿me podés calcular? Bueno, pero hay que tener, bueno, mandame el pentacam, mandame esto, mandame el otro y me meto en la página. En la página del IESIARES tienen que ir entrándole de a poco los datos y les va a preguntar si el ultrasonido fue con, si el largo viene de ultrasonido o si viene de biometría óptica, porque no es lo mismo. Ella lo corrige, la corrige sola la página. Entonces te dice, si lo viene de ultrasonido lo pone acá, si es de biometría óptica va acá. La queratometría también le va a preguntar si es de pentacam o si es de topografía. Y lo van llenando los cuadraditos, como les piden, y apretan el botón. Apretan el botón y sale el cálculo. Lo bajan, lo imprimen y después lo guardan y lo empiezan a comparar con otros, porque no son iguales todas las fórmulas. Y después hay que compararlo con la refracción del paciente, porque algo lo van a poder refraccionar, no están siempre ausentes de datos, ¿sí? Y hay pacientes que guardaron, ¿viste? Bueno, creo que terminamos. Bueno, pero los problemas en biometría son la falta de fijación, el post-cirugía refractiva, que ya les hablé, y las medidas extremas. Las medidas extremas son siempre un problema, ¿sí? Usted tiene un hipermetro que mide 19,60 el ojo, es un problema, sí, es un problema. La córnea plana 19,60, un cristalino grande, es una medida extrema. Eso nunca, siempre vamos a dar dispersión a esto. Y los miopes, cuando están arriba de 28 milímetros, y ya empezamos con esta intranidad. Hay miopes de 31 milímetros, de 33 milímetros, hay lentes que dan negativos, ¿sí? Hay lentes que dan -3, -6. Hay cirujanos que consiguen los lentes de -6 y los colocan, ¿sí? La verdad que dejarlo afágico también es válido cuando da -6, hasta quedan mejor, ¿sí? Pero bueno, en el afán de colocar lentes, hay fábricas que fabrican lentes negativos y que los venden. Yo creo que a estos pacientes lo mejor sería dejarlos afáticos. Si están ahí, si te da un lente negativo, lo mejor es dejarlo afático, ¿sí? Dejás la cápsula, dejás todo y ves, ¿sí? Y después se puede calcular en un segundo tiempo e incluso ponerle otro, ¿sí? Pero bueno. Y la conclusión es que lo más importante de todos estos procesos es el cirujano, es el que está mirando, ¿sí? Porque las medidas hay que retomarlas, hay que tener una segunda persona que verifique los resultados. Cuando da raro, bueno, pasa por los 3 consultorios, va por el de Talebe, va por el mío, va por el de Fernando, va por todos los consultorios de Buenos Aires, midiéndose, y después el cirujano agarra las 4 carpetas y saca la conclusión, porque no es fácil, ¿sí? Y que siempre van a tener que poder hacer inmersión, porque a veces hay ojos que no los va a medir ni el Biomaster ni nadie, ni Mandrake, ¿sí? Que ahí van a ser un operador experimentado y tener que hacer inmersión y otras cosas que por ahí están fuera de lo común.